Muy buena gente, ¿qué tal? Hoy os traigo una nueva charla con una persona que nos va a hablar de una serie de temas que creo que os pueden interesar a muchos de vosotros. Ella es Sara García, del sindicato Unión Sindical Obrera. Y durante una conversación que hemos mantenido, hemos tratado temas como, por ejemplo, cómo funciona la jubilación anticipada para determinadas actividades, por ejemplo, con un índice de peligrosidad más alto, cómo se puede llegar a solicitar. También hablamos de la supuesta reducción de jornada laboral que en algún momento se debe de aprobar y en definitiva pues hablamos de distintos aspectos laborales y también sindicales que, como digo, creo que son más que interesantes. Así que te animo a que si tienes un hueco le eches un vistazo. Antes de dejarte directamente con la charla, solo quería comentar un par de cosas muy rápidas. La primera, decirte que como siempre en este tipo de contenido, pues vas a tener un índice con los tiempos y los temas para irte a la parte del vídeo que más te interese. Yo te invito a que te quedes a verlo entero, pero bueno, si te interesan unos temas concretos, pues en el cajón de información y en la línea de tiempo, pues vas a poder irte a un tema u otro. Y lo segundo, pues que quería decirte es pedirte disculpas porque en algunas partes de la charla se entrecorta un poco por el tema de la conexión. Ya sabéis lo que ocurre muchas veces en estas cosas. Sí que es verdad que creo que no afecta al entendimiento en sí de la charla como tal, pero bueno, yo quería comentarlo y pediros disculpas en ese aspecto. Y nada, no me voy a entretener más y directamente te dejo con la charla. Muy buenas, Sara, ¿qué tal? Hola, buenos días, ¿qué tal estás? Bien, aquí estamos con estos calores que tenemos veraniegos, pero bueno, bien, por lo demás bien. Pues nada, lo primero antes de comenzar con lo que sería esta charla, que creo que va a resultar bastante interesante para todos los que la vean, pues lo primero antes de nada quería darte las gracias por pasarte, por aceptar esta invitación por parte de tu sindicato, que ya digo, creo que siempre pues está bien ver el punto de vista de, como por ejemplo, por representantes sindicales como sois vosotros. Lo primero que quería comentar, preguntarte es, pues, quién eres, que te presentara un poco, quiénes sois, pues un poquillo de presentación antes de comenzar con las preguntas. Bueno, pues lo primero, muchas gracias a ti por dirigirte a nosotros y también darnos la oportunidad de tener esta charla y poder comentar un poco nuestros posicionamientos y nuestras reivindicaciones. Yo soy Sara García de las Heras y soy la secretaria confederal de Acción Sindical y Empleo de la ejecutiva de la Unión Sindical Obrera. No sé si tus espectadores están muy familiarizados con las estructuras sindicales y cuando se ejecutiva confederal no saben a lo mejor muy bien a qué nos estamos refiriendo, sería pues el que va a la dirección nacional o algo similar. No, solo quería comentarte que, claro, digamos que la mayoría de las personas, digamos que sobre todo los sindicatos que conocen más, pues suelen ser que si UGT, Comisión Obrera y quizá algunos más. Pero lo primero a lo mejor es preguntarte qué diferencia puede haber en un sindicato como el vuestro o un sindicato pues más general como los que casi todo el mundo puede conocer. Bueno, la diferencia, nosotros tenemos un modelo, porque sindicalmente pues, se puede hablar de sindicatos corporativos que están exclusivamente ceñidos a una actividad o a un sector profesional, y luego estaríamos hablando de los sindicatos de clase, para entendernos, que somos estructuras de, en este caso, ámbito estatal, que además también tenemos federaciones profesionales, además de esa implantación en todas las comunidades autónomas. Lo que es el modelo sindical de clase en España, estaríamos en UGT, y en ese sentido más o Sí. menos de implantación con estructuras diferentes, más o menos similar. Sí, perdona. No, que se había cortado un poco, se te había cortado un poco, Ah, pero perdón. creo que se había escuchado, se había escuchado. Que más o menos es lo que es eh, como sindicato estructurado, que más o menos es lo mismo que puede ser un comisión obrera o un UGT y demás, ¿no? Bueno, digamos que el modelo es el mismo, somos sindicatos de clase. De hecho, además, Comisiones Obreras y la USO nacieron al mismo tiempo, a finales de los años 50. Nuestra carta fundacional es del 61. La diferencia principal también pues estriba en puntos muy importantes de nuestros valores. Nosotros
Desde la propia creación de la USO planteábamos que éramos independientes a cualquier partido político o poder económico. Eso nos costó en el 77 una escisión muy potente, porque en aquella época no se entendía esto de los sindicatos sin vinculación con partido, y gran parte de la organización se extendió a UGT, incluido el secretario general recién elegido, porque no se concebía esa idea de un sindicato sin vinculación política. Ahora todos los sindicatos llevan la parte independiente, pero nosotros en ese momento casi nos cuesta la desaparición. Se quedó un grupo potente de gente que lo quiso mantener. Entonces esa autonomía nos lleva tanto en lo que es de posicionamiento, de dirección, y de no tener ningún compromiso absolutamente con aspectos económicos ni políticos, y también a tener esa autonomía económica de intentar, lo tenemos también cerrado en estatutos, que la financiación proceda de las cuotas. Si hay subvenciones para temas finalistas, se tratan como temas finalistas, pero lo que es la estructura de acción y todos los materiales que hacemos con recursos propios son todos procedentes de la cuota. Tenemos también una caja de resistencia y solidaridad para huelgas y persecución sindical. Somos el único sindicato a nivel estatal que la tenemos, y también pues tenemos una estructura donde el principal protagonismo lo tiene la sección sindical, también lo que es la base de cara a según qué decisiones. En ese sentido nos diferenciamos bastante en ese punto. Y luego otra gran diferencia que tenemos, es una de nuestras principales revisiones, que es la modificación de la Ley Orgánica de Libertad Sindical, que es la que establece que comisiones UGT son los sindicatos más representativos a nivel estatal, y les confieren pues todas esas prebendas que tienen del diálogo social, de poder realizar elecciones en cualquier sitio, negociación colectiva, etcétera. Una de nuestras principales luchas es el tema de la libertad sindical y la democracia interna en los centros de trabajo, y la eliminación de ese término en un montón de temas que creo que hablaremos hoy, que estamos litigando. Pues está bien, y la verdad es que, mira, una parte que también me ha resultado interesante, lo que comentas de subvencionados, porque siempre una cosa que se suele lanzar a los sindicatos es pues que básicamente casi que son como los partidos políticos, una fábrica de que viven del Estado, de que viven de las subvenciones, de que viven de esa manera. Y bueno, pues a saber que al menos no todos, por lo que me comentas, es de esta forma. Y hay que aclarar una cosa, porque nosotros también estamos recogidos a los partidos políticos en la Constitución española, y como labor que hacen tanto las patronales, las confederaciones patronales, que también están muy subvencionadas, pero eso no se habla. Sí, sí, Solo se habla por de los supuesto. sindicatos. Por supuesto, por supuesto. Las organizaciones sindicales, todas las organizaciones sindicales, sabes que hay lo que se llama vulgarmente la subvención por delegado, y cada organización sindical recibe una parte económica del Estado de cada uno de los representantes electos en procesos electorales en centros de trabajo. Entonces ahí tú recibes una parte económica proporcional a la representatividad que tienes en los centros de trabajo. Vale. Esa la tienen las organizaciones sindicales en representación en administraciones públicas o en cualquier centro de trabajo privado. Y luego están las subvenciones que nosotros intentamos solicitar, pues en materia de prevención o de igualdad, o temas concretos, que eso va aparte del estructural, porque son para ese tema finalista y se destinan exclusivamente a eso. Lo que es la estructura, el mantenimiento de las sedes, materiales, el trabajo reivindicativo, se hace con el dinero de las cuotas, y la caja de resistencia, de hecho, se financia con un porcentaje de las cuotas que va a una contabilidad aparte solo para la caja. Vale. Pues para terminar un poco de hablando directamente de sindicatos, una cosa que me gustaría pues saber también en vuestro punto de vista es porque, claro, digamos que muchas veces, supongo que lo sabrás tú también, los sindicatos no tienen muy buena prensa a veces cuando se habla, que si solo sirven para cursos, que si para qué sirve un sindicato a día de hoy. Mucha gente, yo incluso cuando hablo, y estoy seguro que en los comentarios, sin pasarse porque si no los quitaré, pero siempre habrá algún comentario de es que los sindicatos no sirven para nada. Entonces, referido a eso, pues quería también saber tu punto de vista, o que me dijeras tú por qué crees que primero son importantes los sindicatos, y si realmente
realizan una función en el día a día, en el día de hoy para mejorar lo que serían los derechos laborales de a lo mejor ahora mismo una limpiadora que me está viendo o una persona que sea un camionero, una persona de la construcción, que realmente si hacen por mejorar su día a día en la actualidad. A ver, ahí el tema del descrédito sí que nos lastra a todos, eso está claro. Dentro de las organizaciones, pues a estar compuestas de personas, pasa incluso en los propios centros de trabajo, que hay gente que incluso pone su vida personal en tiempo para reuniones, para ayudar a los compañeros y demás, y otros que son unos aprovechados con el crédito sindical. Eso lo tenemos todos claro y de la medida posible se intenta erradicar. Pero luego también esta estructura que he comentado antes de bisindicalismo también ha generado, con escándalos anteriores que ha habido y según qué firmas de según qué reformas y temas que se han luego probado, pues, generado también una muy mala fama a todos los sindicatos, porque cuando se habla de estos dos sindicatos, como se habla de los sindicatos, estamos todos dentro del mismo saco. La jornada laboral, todo lo que tiene que ver también con conciliación de la vida laboral y familiar, prevención de riesgos, tu paraguas de condiciones laborales, todo esto se consigue gracias al trabajo sindical. Somos incómodos, entonces también hay bastantes poderes fácticos que están pensados en desacreditar y aumentar y ampliar esa mala fama de los sindicatos. En España, además, tenemos un sistema de negociación colectiva que todo lo que se acuerda en negociación colectiva se aplica a toda la plantilla, a todos los trabajadores afectados por ese convenio colectivo. En otros países de Centro Europa, por ejemplo, estamos hablando de que la negociación colectiva se aplica exclusivamente a lo que se acuerde a los afiliados, a la afiliación del sindicato. Aquí, al tener una eficacia generalizada en la negociación colectiva, pues todo el mundo da por hecho que lo que se negocia, tanto trabajo, tanto sufrimiento y a veces con movilizaciones a los que quienes van a verse beneficiados no van a percibir, no se valora tampoco adecuadamente. Claro. Todo se puede mejorar, pero realmente el marco laboral, el que puedas reclamar un despido cuando creas que es improcedente, cuando pasa por una nulidad porque has tenido un acoso laboral o persecución, al fin y al cabo ese es el trabajo de la defensa que tenemos en el día a día de todos los trabajadores y trabajadoras. Y normalmente quien dice el sindicato no vale para nada, cuando tiene un problema lo primero que hace es llamar a un sindicato. Ya, te entiendo. Vale, de acuerdo. Pues dicho esto, digamos que a nivel laboral ahora algo de lo que se lleva hablando mucho, que te quería comentar, sobre todo estos últimos meses, es sobre la reducción de la jornada laboral, que se lleva hablando, yo diría casi 2 años, pero parece que no llega nunca, la verdad. Y lo primero que te quería preguntar es cómo en teoría está planteada. ¿Tú cómo la veis? Y también, pues, si tú crees que va a llegar a buen puerto o no tiene buena pinta, que me comentara un poco sobre todo eso, de la reducción de la jornada laboral. A ver, nosotros creemos, de hecho, además, la uso tiene también una reivindicación histórica de las 35 horas y semanales y demás. Esto es una necesidad imperiosa porque estamos hablando de 40 años con la misma jornada laboral en el Estatuto de los Trabajadores. Estamos hablando de la jornada laboral máxima. Ya, También sabemos que la negociación colectiva, sobre todo los convenios de empresa, la media de la jornada pactada en convenio está bastante por debajo de estas 37,5 horas. En los sectoriales, como también sabes que son más genéricos, pues sí que aumenta. Entonces entendemos que esto es una medida necesaria. De hecho, el primer proyecto no hablaba exclusivamente de reducción de jornada de régimen, o sea, lo que es también es conexión digital y horario, es lo que hablo. Hablaba de lo que era el tiempo. Era algo mucho más amplio, que hablaba también de racionalización de horarios. Era un proyecto que estaba en la anterior legislatura, que era bastante más ambicioso. Exclusivamente modificación del Estatuto de los Trabajadores y luego pues planteamientos que van a desarrollos reglamentarios que a ver cuándo llegan. Nosotros entendemos que esto es importantísimo, que se haga ya de una vez por todas esta medida. Que si se va a poder cumplir, comentabas de cómo lo vemos nosotros, pues
según está el ambiente y después más todavía, pues lo veo complicado. De hecho, además, tanto en este tema como en otros, estos trámites de urgencia que se plantean para intentar que un proyecto de ley llegue sí o sí, o estos reales decretos ley que nosotros entendemos que no tienen urgencia, pero se utilizan para legislar, también generan un problema porque te están robando la posibilidad del debate, del consenso Ya. y de que salga muy forzado ese proyecto. Ahora está en trámite de enmiendas en la Comisión de Trabajo. Se está prorrogando de forma continuada. Intentar que en un pleno de julio pueda salir, porque es que hay algunas fases de aplicación, como la adaptación en los convenios colectivos, que lo tienen planteado para diciembre de este año, cosa que cualquiera que conozca cómo funciona la negociación colectiva y los problemas que está viendo ahora mismo es bastante inviable. Con los pesos que hay encima de la mesa, nosotros, por desgracia, vemos complicado que esto salga adelante, y además esto tiene que salir adelante con un apoyo y un consenso para que su aplicación realmente sea efectiva. Nosotros también planteamos en el trámite de audiencia pública que presentamos también un informe con nuestras propuestas, pues comentábamos también, como en todo lo que se legisla, que o se refuerza la inspección para hacer el seguimiento, o al final tenemos sobre el papel una reducción de jornada que en los lugares más precarios, vulnerables, que son precisamente a quien tiene que ir dirigido esto, no va a llegar. Y luego también consideramos que es un error total y absoluto dejar la reforma de lo que son todas las jornadas especiales de trabajo, que lo que plantea el proyecto es que se dan 18 meses de plazo para reformarlo, que se haga de forma paralela antes de la propia reducción, porque son esas jornadas especiales a las que precisamente va dirigida esta reducción, y sobre lo que se habla de hostelería, se habla de cultura, se habla de turnos de noche, se habla de turnicidad en general, y es donde precisamente puede haber el problema en la aplicación, y ese Real Decreto se sigue sin reformar y se dan 18 meses de plazo. Y luego hay muchos puntos en el propio proyecto que, al igual que pasó con la ley de trabajo a distancia y demás, o se dejan a la negociación o se dejan a desarrollos posteriores, con lo cual tienes un marco de mínimos que tampoco tienes muy claro cómo se va a plantear. En el registro horario, los principales temas que más nos preocupan, que es la trazabilidad, la digitalización, también se deja a una regulación posterior. Bueno, tiene sus fallas, entendemos que no es el proyecto que a nosotros nos gustaría tener, hay cosas que presentamos en ese trámite de audiencia que sí que se incluyeron, pero por desgracia, según están las cosas, no somos muy optimistas con que realmente se vaya a aprobar, y además sí que nos gustaría que hubiera un debate en el Congreso, porque nos gustaría que todos los grupos se manifestaran sobre qué opinan Claro. de esta reducción de jornada y qué opinan sobre la conciliación de la vida laboral y la salud de los trabajadores y trabajadoras. Claro, hay un punto que la verdad es que no lo había pensado yo mucho y llevas razón, que claro, ya no solo es que se trabaje en 35 o 37 horas y media, por ejemplo, como se quiere en teoría, que yo tampoco soy muy optimista, es decir, pero suponiéndolo, es verdad que, claro, si el horario sigue siendo, hablando claro, una basura para la conciliación familiar, pues sí, hombre, evidentemente a todos nos gusta trabajar 2 horas menos o 2 horas y media menos. Pero evidentemente si yo mi horario sigue siendo hasta las 7 o las 8 de la tarde y tengo hijos pequeños, pues tampoco me están solucionando demasiado. Entonces sí que es verdad que creo que uno de los puntos que tienen que ir directos, pues es que se debata el tema de los horarios, que es algo que es fundamental y que, hablando un poco, oye, que yo me voy a cualquier país de Europa y a las 5 de la tarde muchas veces está todo cerrado y a nadie le pasa nada, no se mueren ni les pasa nada de nada. Entonces muchas veces yo creo que nos podemos plantear que si hay ciertas cosas que nos tenemos que adaptar a un horario, como los bancos de toda la vida nos hemos adaptado de que están solo por la mañana, pues si nos tenemos que adaptar a otras cosas, pues a lo mejor también es algo de lo que habría que hablar en ese aspecto. Es que no hace mucho tiempo, los fines de semana no abría los comercios y no nos pasaba nada, no teníamos emergencias de jerseys. Sí, es lo que pasa con los centros comerciales los domingos. Cada vez se está extendiendo más que se trabaja los domingos. Y sí puedes pensar, sí, pero es que a esa persona se le paga. Sí, a ver, se le paga. Pero un domingo o un sábado, por mucho que te lo paguen, por mucho que te den un libre un martes, no es lo mismo.
no es comparable. Y es lo que tú dices, si no puedo ir al Zara a comprarme un pantalón un domingo, pues de nunca lo he hecho y tampoco pasa nada por seguir sin hacerlo. Y es así como tú estás diciendo. Esto comentaba que el problema es que la primera propuesta sí que iba fundamentada con un informe del tiempo de trabajo, del estudio del tiempo, la racionalización de los horarios laborales. Nosotros hemos estado durante muchos años en una plataforma que se llamaba Aroe, que hablaba también de la necesidad de racionalizar los horarios, tanto de los escolares y educativos, como hasta el propio prime time de las televisiones y Sí. el horario comercial y demás. Claro, todo está muy vinculado a muchos temas que son complicados y que no se solucionan con establecer, sobre todo los trabajadores, esa reducción. Pero bueno, también es bueno que el debate estuviera realmente, y estuviéramos hablando de esto y no estemos hablando de otros. No, por supuesto. Y con el tema de la reducción de la jornada laboral, hay un tema que también has tocado un poco tú, que es el tema del control horario. Porque no nos engañemos, el control horario actual es ridículo. Es un control horario que se puede hacer en papel y evidentemente si el empresario quiere que firme un papel en blanco y poner horario que le venga en ganas, se hace y punto. Entonces, pero también cuando yo, incluso algunas veces, ya sea por YouTube o lo que sea, hablo de este tema, sí que es verdad que como se suele decir, echa la ley, echa la trampa, y no sé si incluso por muy súper digital que sea todo y lo que queramos, no sé cómo vosotros podríais plantear, que evidentemente siempre va a haber quien pueda saltárselo, quien quiera, pero ¿cómo podría ser un control horario para que realmente fuese complejo que quien quiera hacer la trampa la hiciera y que se cumpliera? Porque al fin y al cabo, como si yo quiero decir que se trabajan 15 horas a la semana, si luego no se va a cumplir. Yo soy andaluz, vivo en Almería y soy de Granada y sé lo que hay de toda la vida, sobre todo en esta zona, lo sé perfectamente. Entonces, por eso, ¿cómo planteáis que pueda haber un control horario que relativamente sea más difícil de que se lo salten? Claro, ahí nosotros también lo que proponíamos en el trámite de audiencia es algo que, bueno, luego se ha visto también reflejado en el proyecto. Pero claro, estamos hablando que el diseño realmente de esa herramienta o ese sistema que realmente sea digital, que registre las interrupciones, que exista esa trazabilidad, que no haya una posibilidad de interrupción y que tenga acceso a inspección de trabajo, que también es lo que están planteando dentro del proyecto de ley, que pueda acceder directamente a inspección y la representación de los trabajadores, que son los que pueden en un momento dado cotejar qué está ocurriendo aquí. Claro, realmente lo más importante de ese punto del registro horario, que es cómo se va a regular esa trazabilidad y ese control, es lo que dejan a una regulación posterior. Con lo cual sí que dejan cerrado que va a ser así, pero nosotros entendemos que si cada empresa va a establecer un sistema digital X o el programa y va a empezar a haber también ofertas de empresas o competencias X, ahí tendría que haber un sistema que plantease el propio ministerio, que fuera un sistema único y que se utilizara adaptado al volumen de la empresa y a la actividad directamente ese, porque tampoco establecen cómo va a tener acceso a inspección de trabajo. Claro. Y conocemos como conocemos las carencias de recursos humanos de inspección de trabajo, nos preguntamos cómo van a poder hacer a los inspectores también ahora esta labor de seguimiento de que la idea en un principio está bien planteada, pero aquí estamos como siempre hablando, de hecho el propio Consejo Económico Social en el dictamen del proyecto de ley lo que plantea es la necesidad de ese estudio del impacto económico que pueda tener tanto la reducción como la aplicación de la propia norma. Entonces, siempre que se hacen, que se toca la LISO o se tocan también temas de sanciones en la mayor parte de la normativa, por lo mismo, bien, perfecto. ¿Cuántos inspectores va a haber para esto? Porque Claro. luego en los centros de trabajo, las secciones sindicales, los comités, las juntas de personas se esperan iniciando procesos y poniendo denuncias y inspección no da abasto, porque no tiene suficiente personal. Claro, porque ya Entonces, hablando un poco sí, de temas de inspección, ¿tú crees que muchas veces quizás pues no se llega más allá con muchas veces con las inspecciones? Quizá también entonces, por lo que me estás comentando, a lo mejor es por un tema de medios, es decir, que los inspectores llegan hasta donde llegan, que no es un no querer, sino es más bien un no poder en ese aspecto. totalmente. Nosotros tenemos bastante vinculación con el sindicato de inspectores.
de trabajo. Y de hecho, mira, sería muy buena idea que trajeras a algunos compañeros de la inspección a tu canal para que te explicaran su situación y sus reivindicaciones y cómo están, porque eso aclararía también a la gente muchas veces algunas, porque como en todos los cuerpos, en todos los estamentos, siempre hay gente que su trabajo se lo toma a lo mejor con menos interés, pero, Claro, pero claro. lo que es la realidad de tanto inspectores como subinspectores, ya entonces solemos invitar al sindicato también a gente de inspección, así como a la judicatura cuando hacemos encuentros sindicales para debatir todo lo que tenemos encima de la mesa y sobre todo con inspección, porque son con los que Claro. trabajamos constantemente con las denuncias y ellos tienen unos problemas importantísimos de recursos humanos. De hecho, yo estuve reunida hace poco en Castilla-La Mancha con inspección provincial en Toledo y estaban como locos porque tenían tenían 3 o 4 plazas sin cubrir que previsiblemente al final de este mes a poder cubrir, pero claro, es complicado. Los inspectores además requieren una formación y es una plaza importante y la convocatoria de plazas y los recursos humanos pues tienen que ser lo suficientemente necesarios, sobre todo si estamos en una constante cascada de normativa nueva que Claro. requiere ese apoyo y ese seguimiento de la inspección. Claro, a mí me toca también el tema de hablar con delegados y delegadas, cuando les dices esto tienes que llevar la inspección, pero la inspección va a tardar no sé cuánto tiempo, la inspectora no me ha avisado, ha pasado esto, ha pasado lo y tienes a toda la gente a la que has dicho que vas a denunciar la inspección preguntando qué pasa con esta denuncia. Claro. Entonces, eso genera muchos problemas, sobre todo en sitios donde ya pues, hay incumplimientos, hay conflictividad y hay situaciones que son complejas. Claro, claro, pues sí. Pues estaría bien, a lo mejor luego te pido el contacto y me encantaría charlar con ellos, Yo que seguro. encantada, te lo proporciono porque, como pasa con los técnicos de prevención, los inspectores también están bastante precarizados. Pues Los técnicos de prevención más que los inspectores, pero ahí hace falta está bien apoyo. también hablar con ellos y ver su punto de vista, porque es lo que dice. Igual que pasa con los sindicatos, lo que hemos dicho antes de no hacer nada, pues muchas veces también hay una pregunta que a mí a lo mejor me hacen, oye, ¿va a servir de algo que yo denuncie en la inspección? Porque entonces, pues también saber si a veces sucede eso, por qué sucede. También estaría bien ver su visión de ese punto de vista. Vale, pues ya dicho todo esto, el siguiente más o menos bloque que quería hablar contigo, porque mucha de la gente que me ve es gente sobre todo de 50, 55 años, 60 años, personas que sobre todo ya están pensando en su jubilación. Y respecto al tema de la jubilación, primero, antes de que quería hablar pues, de lo que se está hablando últimamente, de los coeficientes reductores para determinadas actividades y demás, antes de eso quería preguntarte que qué pensabas tú de las últimas reformas que se han aprobado sobre jubilaciones, la ampliación de la edad de jubilación, también los porcentajes estos que se han puesto para pagar más en seguridad social, las últimas reformas que también que se tengan cada vez en cuenta más años para el cálculo de la jubilación, si pensáis que son cosas necesarias y fundamentales para mantener el sistema, quizás podríamos haber mantenido una edad de jubilación de 65 como ha estado hasta ahora. Cuéntame más o menos tu punto de vista. Nosotros fuimos muy críticos ya con la reforma de 2011, que fue ya la que retrasó la edad de jubilación. De hecho, fuimos los únicos que nos manifestamos delante del Congreso cuando se estuvo votando. Claro, la aplicación de esa reforma coincidió ya con la parte más potente de la crisis y también esos decretos que por parte de PP en un momento dado y con el 0,25 y algunos puntos que se aplicaron también de reducción de poder adquisitivo. Y hemos sido muy críticos desde 2011 prácticamente con todo lo que se ha ido aprobando porque hemos visto que ha derivado también, en cierto modo, hacia la privatización de parte del sistema, la ley de impulso de planes de empresa, por ejemplo, y otro tipo de temas, con ese recorte del acceso, de los derechos de acceso a la jubilación, tema de jubilación parcial sin ir más lejos, que se empezó a aplicar a partir del 1 de abril y que está estaba en el último Real Decreto con el BES. También hemos metido propuestas de enmiendas para que haya un sistema transitorio porque se dejan a trabajadores fuera al no incluir ningún tipo de flexibilidad. Docentes de la concertada, por ejemplo, tienen acuerdos de jubilación parcial con autonomías que los ven peligrar.
y luego también sectores muy precarizados, pues de la limpieza incluso, que tienen acuerdos de mejora a las empresas que se pueden quedar fuera porque no han puesto ni una transitoria ni un acuerdo de flexibilidad. Y se supone que estas medidas son para facilitar el rejuvenecimiento de las plantillas y también que las personas que ya llevan una trayectoria, tienen además trabajos pues, en los que según qué edad es más complicado llevar, se puedan adelantarlo, bueno, puedan adelantar un porcentaje de su jubilación en la parcial. Lo que es la parte de la revalorización con IPC, planteamientos que se han hecho también de defensa, en cierto modo también de aumento del poder adquisitivo y de aumento de ingresos al sistema, nos parecen adecuados. Hay cosas que tampoco hemos visto muy bueno, de hecho, en la ley también del 21 se planteó un tema que luego comentaremos en el tema de coeficientes reductores, que va a limitar la posibilidad de solicitarlos. Y en lo que es también la forma de cómo se han hecho las cosas, volviendo otra vez a lo que comentaba con la reducción de jornada, las pensiones no se pueden modificar con un Real Decreto Ley. O sea, tiene que haber un trámite parlamentario. Estamos hablando de un tema demasiado importante, demasiado complejo, que nos va a afectar. Nosotros tenemos en una de las plataformas que estamos y que creamos en 2013, del blindaje de las pensiones, de la MER, exactamente además diciendo que somos 49 millones de pensionistas, porque tenemos a las pensionistas actuales y, como has comentado, todos somos potenciales pensionistas en un futuro. Entonces, la sostenibilidad del sistema es fundamental plantearla, pero claro, no puedes plantear en un Real Decreto Ley unas modificaciones de fondo como estas. Entonces, bueno, hay algunos temas en los que somos críticos, que son más complejos de explicar porque son de más matiz, pero, por ejemplo, nosotros a la hora de plantear el MEI y a la hora de plantear esa potenciación de los ingresos en fondo de reserva y en el propio sistema, decimos aquí lo que hay que hacer es una reflexión sobre el propio empleo, porque quien realmente va a hacer sostenible el sistema es que haya más horas de cotización. Ahora mismo tenemos más contratos, tenemos un descenso del desempleo, pero lo que son las cotizadas no dan los números. Porque realmente lo que se está troceando es el empleo y tenemos un menor ingreso en la seguridad social. Hablabas del cálculo también. Además de que tengamos que trabajar más años para poder jubilarnos, además el tema de las márgenes de cálculo, que se hayan ampliado los años, según está ahora mismo la situación, es un sistema de cálculo que va a generar un perjuicio en las personas que a partir de 50 años pues tengan a lo mejor un expediente de regulación, tengan algún problema laboral que haga que sus bases de cotización bajen y a lo mejor tienen carreras amplísimas con buenas bases de cotización y cuando llega a su edad de jubilación se quedan con unas pensiones de miseria, que te van a condenar a tener una vejez complicada. Nosotros lo que estamos planteando es que se puedan escoger los 25 mejores años de tu cotización. No los 25 o los 29 quitando dos, sino que realmente esté esa posibilidad en que tú puedes hacer ese espigueo y esa elección. Perdona que se ha cortado un segundo. ¿Qué elección has dicho? Que creo que no se ha escuchado del todo. ¿Que se pueda elegir qué año? Los 25 mejores años de cotización. Los 25. Que no sea como están los 25 mejores años, vale. No los 25 anteriores o los 29 anteriores con ese margen de poder extraer dos, sino que realmente en tu carrera de cotización puedas decir estos 25 años han sido en los que he tenido y que esa media sea lo que sirva como una base, como base reguladora para el cálculo de tu pensión. Porque con los vaivenes que está viendo en el mercado, el desempleo además que hay de larga duración en mayores de 55 años, todos los problemas que nos estamos encontrando y que nos vamos a encontrar con el tema también de la digitalización de muchos empleos, va a haber gente que se va a ver muy afectada después de llevar toda la vida trabajando de cara al propio cálculo. Y luego, pues, algunos de los temas también importantes, nosotros el tema del incremento de las mínimas, muy bien, pero entendemos que tienen que estar ligadas también a lo que es el SMI. Ahora mismo tenemos 60% de pensiones mínimas por debajo del SMI. Claro. Entonces, bueno, ahí sería bueno también plantearlo porque además en esas pensiones mínimas tenemos una brecha de género importante porque quienes tienen las pensiones mínimas son mayoritariamente mujeres también. Bueno, hay muchos temas de matices que vemos importantes. Nosotros
Todas las críticas, los análisis también los registramos en los ministerios competentes, porque como no podemos estar en el diálogo social, pues intentamos tener esa interlocución, también lo lanzamos a través de nuestros medios. Y como digo, nosotros llevamos desde 2013 con cada vez más organizaciones planteando la necesidad de que exista ese blindaje de las pensiones reales en la Constitución, porque ahora mismo están recogidas, pero no es un derecho fundamental y ni siquiera tienen el calificativo de pública, se habla de garantizar las pensiones. Entonces ahí deja ese margen a que tengamos estos vaivenes y esta inseguridad en uno de los principales derechos que vertebran todo el país y toda la generación. Claro, porque ahora se actualizan por IPC, pero si mañana hay otro gobierno que vuelva a decir que no, pues se dejan de actualizar por IPC. Claro. Vamos a 0,25 y a las cartas de comunicación del incremento de 0,25 que costaban más que todo el incremento de todo el año. Claro. Por eso. Entonces, por lo que te veo, también por lo que he visto, no tienes tus dudas sobre que con por cómo están ahora mismo las cotizaciones, que no haya que hacer más modificaciones para hacer viable a medio y largo plazo el sistema, ¿no? Claro, es que nosotros lo que vemos es que ahora mismo tenemos un empleo bastante precario y de poca calidad. Estábamos comentando, por mucho que en la reforma laboral se haya intentado también que se justifique claramente un contrato, la causalidad del contrato temporal y que sea primordialmente indefinido, echa la ley, echa la trampa, como decías tú antes. Lo que se ha disparado son los despidos disciplinarios, han disparado también el que no haya superado el periodo de prueba. De repente nadie supera el periodo de prueba, casualmente. Los objetivos que también, como nos ha tocado el despido de la reforma laboral y un despido de las económicas, se puede justificar porque está pasado, según el planteo de la reforma de 2012, pues claro, también se han disparado. Entonces, tenemos mucha rotación de contratos, mucha creación de contratos, pero luego cuando vas a los datos de cotización y a la duración media de los contratos, ves que realmente la bolsa de temporalidad sigue ahí y las horas cotizadas pues están en unos márgenes de 2012. O sea, que realmente ahí sería necesario que volviéramos a jornadas completas y también a unas cotizaciones adecuadas. Claro, es que yo hay una cosa que yo al menos, a lo mejor existe el dato y no lo encuentro yo nunca, pero yo hay una cosa que siempre cuando, por ejemplo, escucho a la ministra hablar de contratos y a lo mejor dice, han aumentado los contratos indefinidos no sé cuánto %, que yo siempre digo, claro, si has puesto que el contrato ordinario es indefinido, pues normal que aumenten, ¿vale? Entonces, si yo a partir de mañana digo que en vez de contrato se llama patata, pues aumentan las patatas. Pero lo que yo quiero decir con esto, que hay un dato que yo a mí me gustaría saber es si la duración de los contratos también ha aumentado. Porque, como tú dices, casualmente de la vida, desde que existe esta reforma, nadie pasa periodo de prueba. Todo el mundo termina en periodo de prueba. Entonces, ¿de qué muchas veces vale que sí, que el contrato sea indefinido? Me parece correcto que sea indefinido, creo que hacia donde hay que ir. Pero si la duración de los contratos sigue siendo la misma que la duración que teníamos previa a la reforma, pues en mi opinión, de poco sirve en ese aspecto. Es que realmente en 2021, porque te estaba buscando el dato, porque hoy además comparecemos en la Comisión de Trabajo en el Congreso. Esta tarde nuestro secretario general, Joaquín Pérez, va a hacer una comparecencia en la Comisión de Trabajo y estábamos viendo también un poco los datos. En la duración media del contrato año en 2021 estábamos hablando de 53,36 días. Sí. Y en 2024, 45,23. Y en mayo de este año, 42,06. Con lo cual, llámalo indefinido, llámalo fijo discontinuo, pero estamos hablando de una temporalidad y una rotación que, por desgracia, está en incremento. El preempleo también ha crecido, con lo cual está claro que hay personas que con un solo trabajo no llegan a fin de mes y están buscando otra posibilidad. Y luego tenemos la desgracia también de que ser trabajador, tener un contrato de trabajo, no te exime de ser persona vulnerable y estar en la pobreza. No, por supuesto. Pero mira, qué fuerte, porque no en los datos... Perdona, que es que se ha cortado. No sé si habéis dicho algo después de lo de la pobreza. Ah, vale, pero no. Es que se había cortado un poco. No, que me gusta saberlo porque es que es un dato que yo al menos en datos oficiales del SEPI y demás, alguna vez lo buscáis y no consigo encontrar de sí. Me pone el porcentaje de indefinido es tanto, pero yo lo que
creo que lo importante es saber si aumenta la duración de los contratos, porque si no, no vale de nada en ese aspecto. Pues bien, y ya porque tampoco te quiero quitar mucho tiempo, quería también hablar, porque creo que es un tema que ya digo que a muchos de mis seguidores les interesa, que es la reforma que se ha planteado sobre la jubilación anticipada para determinadas actividades con un índice de peligrosidad mayor, con un índice de bajas más alto. Digamos que se hicieron las fotos en septiembre del año pasado. Y 7 u 8 meses después, pues hace unas pocas semanas, si no me equivoco, lo único que se aprobó es el reglamento de cómo se debe de solicitar por parte de los sindicatos esta reducción esta aplicación de coeficientes en determinadas actividades. Entonces, pues, cuéntame qué camino hay ahora, cómo está la cosa, cuándo crees que en algún momento esto llegará, cómo llegará. A ver, esto ya existía. Los coeficientes reductores por penosidad, toxicidad estaban regulados por un Real Decreto en 2011. Eh, que es, nosotros es que llevamos una pelea muy larga con esto. En ese Real Decreto en 2011, porque coeficientes reductores hay recogidos y están aplicados, pues, por ejemplo, pilotos, fuerzas de seguridad del Estado, bomberos, minería, y desde los años 80. Claro, lo que sí que se reguló en 2011 en ese Real Decreto fue también un nuevo procedimiento para instar el estudio de si una profesión concreta se tienen suficientes casos de extrema morbilidad, penosidad, toxicidad y demás para que se le aplicara ese coeficiente reductor, que es una jubilación anticipada sin ninguna penalización económica para quien accede a ella porque esté en esas condiciones, ¿no? En ese sector y expuesto a ese tipo de riesgos. En 2011 ya planteaban, en que a lo que te comenté de la ley orgánica de libertad sindical, a decir que solo los sindicatos más representativos podían iniciar el procedimiento de estudio, porque lo que tú haces, el procedimiento de coeficientes reductores, es colectivo. Tú individualmente puedes iniciar un procedimiento judicial para entender y reclamar que mi sector es muy penoso, solicito, y además hay entonces ahora estamos haciendo una campaña concreta con los PCPs de vuelo de reclamaciones individuales. Individualmente se puede pelear vía judicial, pero lo que es el estudio es colectiva, por eso lo hacen o las asociaciones de autónomos, en el caso de autónomos, y por cuenta ajena los sindicatos. Claro, ¿qué ocurre? Si tú planteas que son los sindicatos más representativos, dejas fuera a un montón de organizaciones sindicales que representamos a miles de trabajadores y que queremos iniciar ese proceso. Como hacemos siempre, recurrimos a ese Real Decreto, lo ganamos en el Supremo y se eliminó el término más representativos. Entonces, a partir de 2012 pudimos empezar a instar, y de hecho de los TCP lo hicimos en 2019 y lo hemos hecho en diferentes sectores. Que en la ley de pensiones, el poder adquisitivo de las pensiones del 21, en esos regalitos que tienes al final, las disposiciones finales, que hay que mirar muy, muy atentamente porque colocan cosas inimaginables, aparecía ya que se mandataba que se hiciese este Real Decreto con el reglamento de coeficientes reductores, pero ahí ya decían, lo tienen que hacer, solamente lo podrán hacer los sindicatos más representativos, o sea, lo que hacen es ignorar una sentencia del Supremo que nos posibilitaba a nosotros y a un montón de organizaciones más. Entonces abrimos vía con nuestras sentencias al resto de organizaciones más pequeñas y hacerse de la mano de la empresa a la patronal. O sea, me estás limitando la posibilidad de decir a Seguridad Social, oiga, este sector es especialmente, hay este índice de morbilidad, la gente está enfermando, es un sector que es necesario que se estudie y que a partir de ahí aplique otra vez de nuevo a los más representativos. Y este Real Decreto es fruto de esa disposición que aparecía en la Ley de Poder Adquisitivo. Y entonces es el Real Decreto de Desarrollo en el que establece el nuevo procedimiento que es muy similar al anterior, una organización. Nosotros vamos a pelear de nuevo el tema más representativo, lo dejamos claro. Vamos a volver a entender de nuevo que nuestros representados puedan tener la seguridad de que vamos a intentar que se les reconozca esos coeficientes reductores. Y se inicia pues, con una solicitud de estudio, tú presentas también tus datos que tienes como organización, tus evaluaciones, exposición y demás. Y claro, tú lo que pides al registrar esa instancia es que Seguridad Social haga ese estudio, lo pase al INS, haga su estudio y a partir de ahí lo pase a Inspección de Trabajo y con todos los datos
sector tienen, que ellos sí que lo y nosotros no, de DIMAR, pues este sector, estas categorías concretas de ese sector, pues les corresponde un 0,20, un 0,30, un 0,40 de coeficiente reductor, dependiendo de la gravedad de la situación, ¿no? Y eso es como funciona a nivel colectivo. En este caso, cosa buena, por fin han establecido un plazo máximo de respuesta, porque a nosotros nos han tenido esperando en Teverata a que nos dijeran algo, que son 6 meses, pero volvemos a la misma, o sea, queda exclusivamente restringido a los sindicatos más representativos y creando situaciones excepcionales de la mano de la patronal y la empresa, que también consideramos que es una vulneración de la libertad sindical, porque si la empresa quisiera instar esto, ya lo habría hecho y no Claro. están muy interesados en ello. Eso es como funciona. Claro, según se ha publicado, parece que tú puedes ir a Seguridad Social y decir, ay, pues trabajo, tengo turno de noche, que se me aplique esto. Es más complejo que eso. Y yo sí que recomendaría a quien quiera seriamente iniciar una solicitud en Seguridad Social, luego una reclamación previa y después un recurso para decir que se le aplique ese coeficiente reductor, que sería a partir de los 52 años como mínimo, pues que vaya, que se informe, en este caso, con la idea que viniera a nuestra organización, un procedimiento complejo, no todos los sectores tienen las mismas posibilidades. Y como digo, de hecho, nosotros ahora vamos a arrancar con esto de las TCPs porque es un agravio comparativo terrible, porque los pilotos, mecánicos, personal de fotografía aérea, desde el 86 tienen reconocido el coeficiente reductor y las que eran entonces azafatas, porque eran todas mujeres y ahora son TCPs y sigue siendo mayoritariamente femenino, no, y están en el mismo espacio de trabajo. Claro. Con lo cual me parece injustísimo. Entonces, como está ahora mismo, digamos, si no te he entendido mal, solo hay dos Sí que es vías. más complejo, sí. Solo hay dos vías. Por un lado, que yo, vamos a suponer, yo soy camionero y yo de forma individual podría intentar que se me concediera este tipo de coeficientes, pero evidentemente es un proceso largo, judicial, etcétera. Y si no, los que en principio tienen que solicitar que X actividad se incluya dentro de esos coeficientes tienen que ser los sindicatos mayoritarios, es decir, Comisión Obrera o UGT, ¿no? Es decir, solo podría existir esas dos vías en principio. Sí, según lo ha planteado, bueno, Comisiones de Seguridad de UGT y en Galicia la ciudad y en Euskadi Lab, que son los sindicatos más representativos a nivel de comunidad autónoma, porque tenemos ese espejo, igual que la política, ¿no? Sí, Sí, ha restringido de nuevo la posibilidad de que sectores que a lo mejor no se sienten representados por los sindicatos más mayoritarios o porque ellos no han iniciado esos procedimientos, pues se vean también un poco secuestrados a que o lo hacen ellos o no se presentan esos estudios. Como digo, nosotros, al igual que hicimos en 2011, vamos a pelear para que se abra esa vía y el ah, resto de organizaciones, en este caso nosotros vamos a pelear porque nosotros lo podamos hacer, pero al quitar el más representativo, abrimos a los demás, se puede hacer así, porque entendemos que hay multitud de, acabas de hablar del transporte, también hay plataformas que lo están, claro, estamos colaborando con ellos, lo están pidiendo, y hay muchísimas profesiones y sobre todo también, nosotros en un principio, cuando conseguimos la sentencia del Supremo, uno de los primeros estudios que presentamos era el estudio de la turnicidad, que más te elimine años de vida y afecte a tu salud que la turnicidad y el turno de noche en concreto también. Y eso es intersectorial, más claro. complejo, mucho dinero y más difícil. Pero bueno, ahora mismo el tema de coeficientes reductores o, lo dicho, persona individual que quiera llevar a cabo este procedimiento, la buena noticia es que antes derivaban siempre a contencioso administrativo, que eso es procurador, son costas y demás, y ahora va por el orden social, que en ese sentido facilita y además dentro de lo que cabe lo agiliza. Pero bueno, que vayan asesorados porque ya desde el minuto uno que se meta la solicitud en seguridad social es que han hecho los cálculos previos para ver si están dentro del tiempo, no están dentro del tiempo, y luego, claro, que su sector o su empresa pues tenga unos índices de morbilidad y mortalidad y algunos temas también de riesgo que se puedan justificar luego en la propia demanda, porque no es porque nosotros creamos que lo podemos tener. Y lo dicho, entonces, tanto en estos temas que estamos hablando de la salud y la vida de la gente, y de la calidad de vida también en una jubilación, entendemos que la parte del bisindicalismo
debe quedar fuera. Y esta forma de excluir al resto de organizaciones es una falta de democracia sindical y de acceso a un derecho fundamental como la prevención y la salud de los trabajadores, que está abierta al resto de organizaciones. Así que, bueno, lo vamos a pelear, pero No, bueno, es que es muy fuerte, es para todo que el mundo. claro, es que si Mm. Comisiones Obreras UGT por X motivos no lucha por una actividad que se quede fuera, cuando a lo mejor hay otros sindicatos que si quisieran no le veo excesivo sentido. Y sabrías quizá de, porque a mí sobre todo por lo que más me suelen preguntar, qué sé yo, que si transporte, que si limpieza, que si construcción, vamos a decir, este tipo de sectores, ¿sabes si ya se ha iniciado algo después de esta reforma? ¿Algún trámite o puede haber algunos plazos de que estas actividades, sobre todo, porque ya te digo, porque son los que más me suelen preguntar, se consiguiera en un margen relativamente aceptable o... A ver, aquí la cuestión, se puede instar el estudio y también de oficio la propia Seguridad Social lo puede hacer en sectores donde los datos son los que son. Este Real Decreto entraba en vigor el 17, o sea, ayer. Son Ah, 20 días desde la publicación y entraba en vigor el 17. También tiene una transitoria para los planes que se hayan presentado con la normativa anterior, ¿vale? Entonces, esta regulación que estoy comentando ahora, que solo comisiones de la mano de la empresa o de la patronal, sería en las nuevas instancias de estudio, por así decirlo, que se presentaran a partir de este momento. Nosotros tenemos algunos metidos antiguos pues de tema de aluminio en Altos Hornos y en diferentes empresas muy concretas también que están ahí a ver si acaban de evolucionar, podemos presentar. Aquí la cuestión es que todo lo que se haya presentado anteriormente va a seguir aplicándose el Real Decreto de 2011. Lo nuevo que venga tiene este muro de contención, que es que lo pueden presentar, que lo puede presentar. Así que nosotros vamos a intentar recurrirlo porque es un problema, porque emana de una ley, no es un Real Decreto. Pero sí que animaría a colectivos y demás a intentar hacer un frente común y modificar esto por otras vías, porque hay muchísimos colectivos que no se sienten representados, eh, que necesitan también esa posibilidad que estudie seguridad social si realmente su actividad podría tener este coeficiente reductor y no llegar a la jubilación en unas condiciones terribles, que hay un índice de muertes de personas recién jubiladas, ya lo sabéis, claro. alta también por cómo se paga y falta de reconocimiento cuando estás jubilado, pues sobre todo de procesos cancerígenos y demás, porque las mutuas no nos quieren reconocer como vinculados. Eso sería, para hablar de mutuas sería Sí, interesante. sí, la verdad es que sí. Da para rato, da para rato. Madre mía. Entonces, ahora mismo, sobre todo, que se informen sobre qué es esto de productores, porque como se ponen los titulares, se cree que es algo que se puede Claro. solicitar y, y también que se intente hacer pues esa vía de frente común para poder presentarlo e instar a la administración a que los estudie. Y vamos a suponer, ¿vale? Que ya fuera de esta forma individual o, por ejemplo, imagínate que ahora me estuviera viendo alguien, por lo que ya he dicho, un transportista, constructor y dice, voy a iniciarlo de forma individual. O vamos a suponer que mañana mismo UGT o comisiones obreras dice, voy a luchar porque en la actividad de la limpieza se le aplique estos coeficientes. Vamos a suponer que fuera esta semana, la que viene, cuando fuera. Desde que se solicita hasta que un trabajador realmente pudiera aplicar esos coeficientes, como poco, ¿de cuánto tiempo estamos hablando? Porque supongo que estamos hablando de meses o incluso años, ¿no? Sí, sí, sí. Estaríamos hablando que a lo mejor personas que están ya en ese umbral de aplicación cuando se inicie el procedimiento, pues a lo mejor cuando esto entre en vigor y se empiece a aplicar, pues ya está jubilado. Aquí la cuestión es, estamos hablando de un reglamento nuevo, vamos a ver cómo se aplica. La cosa positiva, como comentaba, por ejemplo, es que ya se pone un plazo de respuesta de la propia administración desde que has presentado esa instancia. O sea, que es que, en cierto modo, se meten un poco de prisa para que haya un resultado o una respuesta a los 6 meses de registrar esa solicitud, porque ten en cuenta que es que entran 3 administraciones, entra Seguridad Social, entra Inspección de Trabajo y entra el INS, con lo cual cada uno tiene que emitir su estudio concreto sobre o bien esa empresa y dentro de la empresa las categorías según la exposición que tengan o el sector, con lo cual también es más complejo.
Y ya de ahí, de esa primera respuesta, que se haga la aplicación, se apruebe y demás, pues estamos hablando de un tiempo largo. Es decir, Entonces, no es un trámite rápido ni inmediato. vamos, que mínimo, qué sé yo, un año fácil Mínimo un año. Y si vas a y una siendo muy reclamación rápido. individual, sí. Y si vas a una reclamación individual, nosotros, por ejemplo, hemos ganado los compañeros de Cantabria con una afiliada de TCPs en el TSJ en Tenerife. Bueno, está en primera instancia, que se recurrirá, supongo, también la aplicación del 030 de productor TCPs. Y ahora también se ha iniciado una demanda allí en Cantabria y, por ejemplo, ellos tienen vista para el año que viene, para lo que es ya el juicio en el orden social. Nosotros lo que hemos arrancado ahora también de estas reclamaciones individuales y eso que están coordinadas, tenemos el estudio jurídico, los modelos, los pasos a seguir y demás en este sector concreto, pues vamos a ver también qué evolución están teniendo. Esto es el tema del reconocimiento de los coeficientes, también por eso no hay nuevos coeficientes reductores en el rato tiempo y están los que están y demás, pues es muy y lleva su tiempo. Y esto, en caso de que se iniciara, se planteara incluso por los más representativos junto con la COE y CEPIME, todos de la mano y demás, pues bueno, llevaría un tiempo Llevaría un de tiempo. aplicación. Y ya por último, que no sé si me lo podrías decir respecto, en el hipotético caso de que vamos a suponer que se aprobase algún tipo de coeficiente, sobre todo para actividades tan genéricas como las que hemos comentado que tienen cientos de miles de trabajadores, ¿tú confías que pueda ser un coeficiente reductor que posibilite jubilarse mucho antes? ¿O estamos hablando de que seguramente a lo mejor van a dejarte que te jubiles y con carreras muy largas dentro de la actividad un año, 2 años antes, 3 a lo sumo? Es que eso es muy aventurado decirlo porque depende del porcentaje que se considere según la penosidad o toxicidad, no solamente de todo el sector, sino de la categoría. O sea, también la aplicación de productos también se cierra un poco a quién se aplica. Volviendo por facilitar las cosas, volviendo a lo que estamos haciendo nosotros con los TCPs, los pilotos tienen reconocido el 0,40 de coeficiente reductor. Nosotros estamos pidiendo el 0,30 para los TCPs porque no tienen la parte de responsabilidad, pero sí que están expuestos al resto de riesgos. O sea, ya estamos reduciendo. En algunas empresas de minería que ya tienen reconocido el coeficiente reductor para según qué categorías, estamos haciendo también procesos de reconocimiento de trabajadores que son de la limpieza o de oficinas, pero que están respirando el Claro. polvo en suspensión, que están afectados, pero no se les reconoce porque entienden que no están expuestos. Es muy complejo este tema, no se puede solventar en sí, no. Depende mucho del porcentaje y a lo mejor si se considera que tienen muchísima más mortalidad y penosidad, pues le dan un porcentaje más alto y podemos hablar de algún tiempo más de cara a poder adelantar la edad de jubilación, pero eso depende mucho del porcentaje de coeficiente que se plantea, así entonces no poder darte una Nada, no hay ningún respuesta más. problema. Es sobre todo, pues digo, bueno, porque yo también una cosa, como estamos hablando de que teóricamente va a afectar, a lo mejor, por ejemplo, como digo, sector de la limpieza, claro, dentro de la limpieza hay millones de personas, probablemente. Y claro, yo ¿De qué muchas, tipo de limpieza? ¿Estás hablando de pública viaria, de oficinas y despachos? ¿De qué tipo de limpieza? Claro, claro, es muy claro, complejo claro, esto. o de transporte. A mí me pregunta a lo mejor un taxista y me dice, pero yo también voy a poder jubilarme de forma anticipada, o un taxista, o un repartidor. Me dice, yo voy a poder. Y claro, yo cuando se habla sector del transporte, claro, son mucha gente. Y tú dices, claro, con todo lo que también ya hemos hablado de cómo está el sistema con la viabilidad, con las cotizaciones, ¿realmente va a aprobarse unos coeficientes para un sector amplio y que encima además te puedas jubilar, qué sé yo, a los 60 años? Pues la verdad es que no confío mucho yo en que pueda pasar algo de esa forma cuando realmente lo que quieren es que cada vez trabajemos más. La verdad es que me resulta Claro, si complicado. realmente, si realmente se estuviera potenciando esto, se pensara en la calidad de vida y en la salud de los trabajadores por encima de otro tipo de cosas, no estaría regulado así los coeficientes reductores, sería Claro. beneficio y función.
de otra manera. Pero si ahora tienes que pasar una travesía en el desierto para poder presentar un informe y nada más todavía que encima lo han blindado para que solamente lo puedan hacer las organizaciones, pues es complicado. Pero esto, otra cosa del sindicalismo, los sindicalistas, es que tenemos claro, somos maratonianos, que tú inicias una reivindicación y no sé si me jubilaré habiéndola conseguido, porque en mi caso habíamos Ya, conseguido sentencias importantes en el Supremo que conseguíamos un poco esto y pelear por los derechos de todos y todas y ahora me las han vuelto para atrás y volveremos a intentarlo de nuevo. Y los derechos laborales, pues siempre hay que estar defendiéndolos porque nunca son adquiridos y desaparecen en un microsegundo y volver a conseguir o intentar conseguir una reivindicación, pues no es una cuestión de aquí y ahora. ya. Y hay que saber que hay que ser constantes y pelearla. Y cuanto más unidad haya, más posibilidades de conseguir algo. Individualmente es muy complicado. Pues, pues me ha quedado todo muy claro Me alegro mucho, porque es muy y complejo. Me has preguntado. te he robado más tiempo del que te había comentado. Te pido disculpas en ese De aspecto, acuerdo. pero muchas gracias por haberte pasado por aquí, por haber estado explicándonos todas estas cosas que creo que son muy interesantes y que hay mucho desconocimiento por parte de muchos trabajadores. Y nada, lo dicho, muchas gracias y que vaya todo lo mejor posible, porque también si vuestras reivindicaciones van bien, creo que también irá bien para muchos trabajadores. Así que nada, Sara, muchas gracias y hasta la próxima. Saludos. Muchas gracias a ti. Hasta Chao, chao, luego. chao.